Bienvenidos a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión, de Grupo FM Multimedios. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a su programa Líderes de Opinión. Tenemos el gusto de comentarles que está con nosotros para platicar sobre diversos temas el contador público Mario Ortiz Sotelo. Él es egresado del Instituto Politécnico Nacional, ha estudiado diversas disciplinas relacionadas con su profesión. Entre ellos tiene una maestría en Derecho Fiscal por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es un connotado fiscalista y además asesor de diversas empresas. Ha sido también síndico del contribuyente, una persona muy empapada en los aspectos fiscales, económicos, laborales inclusive, administrativos de las empresas mexicanas. Le hemos invitado porque queremos que nos haga una evaluación de cómo ve a la presente administración a los 6 meses de que ingresó, es decir, hacer una especie de recuento de actividades que ha resuelto bien o decisiones que ha tomado correctamente, de fallas que ha tenido y de cosas que se pueden mejorar si hay la apertura necesaria para escuchar la voz de la ciudadanía que conoce de los problemas y que tiene soluciones para los mismos. Por lo tanto, le damos la bienvenida al contador Mario Ortiz Sotelo, quien además es visitante frecuente de este programa. Mario, un gusto. ¿Cómo estamos? Un gusto que estés aquí. Buenos días por tan generosa presentación. Buenos días a todo el auditorio y esperemos compartirles algunas observaciones que se han venido dando a través de estos ya casi 7 meses, pero que representan más de una 12ª parte, porque esta va a acabar en octubre. Esta administración va a acabar 2 meses antes, allá en el 25. Pero además da la impresión que esta administración empezó desde antes. Ya casi va para el año. Diciembre, sí. Porque empezó, da la impresión que el gobierno anterior, encabezado por el presidente Peña Nieto, pues de alguna forma se replegó y empezó hizo un vacío a ocupar y lo ocupó. ese vacío. Así es. El presidente López Obrador. Bueno, pues entremos en materia. ¿Qué consideras que ha hecho bien el presente gobierno o la presente administración? Lo único que me parece muy acertado y que de progresar daría gran satisfacción y beneplácito a los mexicanos en general sería que concluyera exitosamente el castigo a quien destruyó la industria petrolera, y estoy de acuerdo con lo que dice su abogado, no fue solo alguien más lo patrocinó y hay otros corresponsables, pero el caso de Lozoya era una cuestión vergonzosa. Ojalá no quede impune. Era algo que yo no podía entender, que se fuera a dar perdón a gentes como estas y otros. Es un buen comienzo y ojalá culmine en algo que haga que la gente la piense 2 veces antes de cometer tamañas especulaciones y sobre todo un manejo tan dirigido, tan desafortunado de lo que era la principal industria nacional, que era Pemex, ¿no? En este caso se corre el riesgo, como ya sucedió en otros, que los expedientes o los casos no van muy bien armados y pues los abogados que representan a quienes son señalados de ilícitos tienen una gran habilidad, inclusive algunos trabajaron antes para el gobierno y obviamente encuentran rendijas que yo pienso que algunas se dejan a propósito por quienes elaboran las leyes para dar una ruta de escape o de salida ante quienes cometen algún ilícito. Tienes toda la razón. A mí me tocó estudiar, por cuestión de mi profesión, lo que es la materia de PLD, o sea, prevención en lavado de dinero. Y hasta donde yo recuerdo, el artículo 400 bis del Código Penal señala el lavado de dinero como delito grave. ¿Como delito grave? Yo así pasé el examen porque puse que era delito grave, pero sí me lo enseñé y así está. Y ahora resulta que que le extienden un amparo porque no es delito grave. Pues yo no sé por qué, a veces sí, a veces no soy abogado ni pretendo serlo, pero hasta donde yo quedé, incluso consulté con otros, oye, no, que era, sí es delito grave, ahí se las dejo nada más. Pero
parte de esa telaraña, de esa maraña de claroscuros que hay en nuestra legislación, y que de ahí se valen abogados de la calaña de Cuello Trejo, que es tan hábil, pues estuvo 20 y tantos años en averiguaciones previas, entonces él sabe siempre por dónde le golpearon, cómo pegarle a una averiguación previa a la integración de un expediente para que finalmente se dé oscuridad y se resuelva pro reus, como se dice en el lenguaje jurídico. Hay algunas cosas que yo espero que ya hayan cambiado, pero hasta hace cierto tiempo, relativamente cercano, por ejemplo, el manejo de recursos de procedencia ilícita no era delito grave. El uso de armas exclusivas o de uso exclusivo del ejército no era delito grave. Sí era un delito, pero podías pagar una fianza y llevar el juicio en libertad. Esto, pues yo creo que le da facilidades a quienes llegan a cometer delitos y son, pues como dice por ahí alguien, delitos de cuello blanco, porque no necesitan arriesgarse, sobre todo en el caso del manejo de recursos del erario para su propio beneficio, no son delitos graves. Me imagino porque dejaron una rendija, ojalá esto ya haya cambiado. Y hay una discrepancia tremenda en el Código Penal del Estado de Veracruz. Si tú cometes un delito de fraude, robo, por más de 500,000 pesos, más aproximadamente, es delito grave. Nunca prescribe, por ejemplo, ¿no? Y ese es un particular que defraudó o atentó contra el patrimonio de otro por 500,000 pesos. En cambio, aquí vemos casos de miles de millones de dólares que no alcanzan el calificativo de delito grave. O sea, esas son las cosas que uno no entiende, ¿no? Alguien decía en alguna ocasión, en son de broma, que quien hace la ley hace la trampa. Como muchos de los que están legislando o proponiendo modificaciones a las leyes, pues son personas que tienen que dejar una salida preparada por cualquier eventualidad que se pudiera presentar, pues a propósito dejan esas rendijas para que puedan por ahí salir. Había un cuento muy famoso donde decía que un alcalde, platicando con el gobernador, le decía: tengo un dinero por ahí que me sobra, no estoy seguro de remodelar la cárcel o remodelar la escuela. Y alguien le dice: mira, más vale que remodeles la cárcel. Pero oye, pero los alumnos, los niños, los derechos, la educación, el futuro de la patria, dice: sí, mira, remodela la cárcel y arréglala bien, porque a tu edad es muy difícil que regreses a la escuela, pero es muy posible que vayas a la cárcel. Entonces, pues hay veces que esto se programa o digamos, se toman las providencias necesarias por lo que pudiera pasar. Pero bueno, esa es la parte Ese es un punto positiva. bueno. Otro bueno, a medias, por lo menos se ganan 45 días, es el tema de todas estas últimas horas y días, que es el haber salvado que se grabaran de manera ilegal e ilegítima las exportaciones mexicanas, o más bien las importaciones de productos mexicanos a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque eso sería violar el tratado que está vigente ahorita, que es el TLC todavía, es ir contra tratados internacionales que no permiten que haya gravamen en ese sentido, pero sabemos que la administración del presidente Trump es absoluta. Y hace lo que quiera. Sí, a menos que un juez federal lo hubiera detenido en su momento, que también era una posibilidad que podía haber sucedido, ¿no? Pero por lo pronto, paz y tranquilidad. Yo estaba muy nervioso porque lo que he dicho ya varias veces estos micrófonos, ese gravamen a la exportación mexicana. Entonces, si yo produzco aquí en México y lo que produzco lo exporto a Estados Unidos, y me van a grabar con un 5 y después paulatinamente subir al 10, 15, hasta el 20, 25. Hasta el 25. Y por otro lado digo, bueno, mi producto va a ser muy caro cuando ya llegue allá por estos gravámenes. Ese no lo voy a pagar yo, ese impuesto. El impuesto realmente lo paga quien importa y que se lo repercute al consumidor allá, claro, en Estados Unidos. O sea, realmente el dinero va a salir de los americanos. Es un harakiri para ellos, pero finalmente, como se vende en esta época política y de elecciones tanto allá que de Estados Unidos, pues puede sonarle a mucha gente como atractivo. Pero finalmente
el de aquí va a ver que su producto pierde competitividad Claro, allá. porque es más caro. En cambio al final dice, más caro. si me cambio mi planta de aquí, me voy para allá, Ya no paga el arancel. no pago el arancel, pago 21% de impuesto sobre la renta en lugar de 30%, no pago el 10% de impuesto sobre dividendos. No paga reparto de no tengo que utilidades. pagar, no pago reparto de utilidades, no tengo el seguro social del 20%, claro, sobre unos salarios mucho mayores. Quien me corrige es el 40%, paga 20% el trabajador y 20% el patrón. No tengo energía eléctrica al 50% y la gasolina casi por ahí también. Problemas de seguridad, Allá no hay, no no tengo, en los niveles simplemente por decir algo, ahorita estaba viendo un proyecto de una planta, de una refinería que se quiere poner aquí, mientras que allá el costo para contener incendios es reducido porque la comunidad tiene la obligación de combatir, o sea, el gobierno del condado y del estado, ellos van a ir a combatir el incendio, entonces tú no tienes que tener tantas cuestiones. Aquí en México tienes que tener todo un equipo de bomberos, porque si te confías no hay afuera, a la infraestructura, pues no hay de manera muy limitada. Entonces son costos adicionales, el de seguridad, todos estos costos que hacen que, dije yo, híjole, si esto llega a prosperar, sí se puede hacer realidad fácilmente lo que pretende como lema de campaña Trump, de hacer que la inversión se regrese, mucha inversión aquí se regrese para allá. Eso me tenía realmente preocupado, y por eso festejo por lo menos 45 días que no se dé. ¿Qué va a pasar en los 45 días? Va a pasar algo muy curioso, que lo que quería hacer México cuando anunció su política de brazos abiertos, ya vemos que no se puede hacer y que no se debe hacer si no tiene consecuencias muy graves. Segundo, lo que se va a hacer, pues no se va a decir, porque vamos a tener que aplicar una mano muy dura en nuestra frontera sur para evitar que pasen estas personas. ¿Y se violarán derechos humanos? Seguramente sí. Pero bueno, es que a veces eso de los derechos humanos es muy relativo. Se habla de derechos humanos, pero también se tiene que hablar de obligaciones humanas. Todo es derecho, pues entonces entre ese tipo de filosofía y otra donde se anuncia que aquí se le van a dar empleo, se les va a dar se va a recibir a los migrantes, se les va a dar un lugar donde vivir, se les va a dar servicio médico, se les va a dar educación, que eso lo acaba de anunciar hace poco el gobierno mexicano, pues simplemente va a ser una invitación que ya fue para que vengan oleadas de inmigrantes sin documento alguno para poder tratar de ingresar a México con la intención al final de llegar a Estados Unidos. El problema que no se mide de manera adecuada es que al no poder entrar ya se nos van a quedar acá. No, y de hecho ya van a empezar ahorita a regresárnoslos, y con la justificación de que así lo tuvimos que aceptar. Dijo Ebrard, bueno, es que efectivamente llegaron por México, entonces te quedas sin que sea una aceptación real, es una aceptación tácita. Nos quedamos prácticamente como tercera nación segura, porque nos van a regresar a todas esas gentes en lo que se tramitan su papeleo para ver si son admitidos en la Unión Americana o no son. Y a lo mejor no son admitidos. Y con el peor de los casos, cuando eres tercera nación como Turquía, ¿qué dijo la Unión Europea? A ver, mira, tenemos que aceptar migración porque la cosa está muy dura en Siria, hay una guerra, un exterminio étnico incluso, igual que en muchos puntos de África, pero no puedo recibirlos así en tropel. Vuélvete tercera nación, no se llama tercera porque haya 1, 2 y 3, no, tercera porque tú no vienen a tu país, nomás es un lugar de paso. Va a ser el tercero porque el de la nación A quiere llegar a la nación B, Europa en el caso de que estamos viendo. Tú eres un tercero, Turquía. Dales el asilo mientras hacen su papel y te ayudamos económicamente. Aquí vamos a tener que absorber. Aquí no, porque no queremos aceptar esa condición de tercera nación que era la propuesta que nos hacían los americanos. Yo también no estoy muy de acuerdo en que nos volvamos así, porque nos volveríamos candil de la calle y oscuridad en la casa, ¿no? Entonces son temas realmente difíciles, pero siempre qué bueno que por lo menos ahorita 45 días y como el alcohólico anónimo, por lo menos vamos a ver día con día ir librando esta batalla para que no se acabe de deteriorar la economía
nacional que está precaria. Si quieres entramos a ese tercer tema. Sí, pero yo quisiera, antes de ir a una pausa, quisiera comentarte lo que escuché en la radio hoy en la mañana. Y decía un comentarista, a ver, el gobierno mexicano no le puede garantizar empleo a todos los mexicanos, no le puede garantizar un techo donde vivir a todos los mexicanos, no le puede garantizar alimentación a todos los mexicanos, no le puede garantizar educación a todos los mexicanos, no le puede garantizar servicios médicos, no sé si ya lo dije, en fin, no puede hacerlo a todos con todos los mexicanos. ¿Qué sucede si vienen los indocumentados y ya hay un compromiso? ¿Les va a dar preferencia a los extranjeros, a los indocumentados, antes que a los mexicanos? Ahí hay un dilema tremendo, ¿no? Tremendo, porque nos hemos puesto de buenos samaritanos cuando yo creo que la caridad y la atención y el servicio deben empezar por el casa. Que es buen juez por su casa empieza, pero aparte aquí hay un mandato constitucional. ¿Sí? La educación es obligación del Estado. ¿Sí? La alimentación suficiente y nutritiva es obligación del Estado. La salud, el derecho a la salud y a la vivienda son obligación del Estado. Así lo consagran los primeros artículos de la Constitución, 3, 4 y 5 de la Constitución. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que primero vamos a cumplir con lo que alzamos la mano y protestamos, a cumplir la Constitución. Entonces, tengo que ver las formas, cómo se va a dar cumplimiento a ese mandato constitucional. No quiere decir que yo tenga que mantener a todos, pero sí tengo que ver que se den ciertas líneas en la economía y en el manejo del país, donde precisamente los impuestos, en lugar de dar al NINI, que esa no es obligación constitucional, lo que sí tengo que ver es cómo darle acceso a la salud a los que no tienen acceso a la salud, cómo darles alimentación y después cómo incorporarlos a la economía. Pero eso es algo que sí se debe de dar y es derecho de todos los mexicanos, no de los extranjeros. Entonces, primero debía yo de cumplir con el mandato constitucional y después, si se puede, con todo gusto, como humanidad, a atender allá. Cerraría este tema con algo un dicho que me agrada mucho de los abogados, que dice: la causa de las causas es la causa de lo causado. Lo causado es que tuvimos un problema con Estados Unidos por toda la inmigración de centroamericanos, africanos, cubanos y mexicanos, uno que otro, que se quiere llegar allá para hacer el sueño americano. Ese es lo causado, ¿sí? Las causas, las precarias situaciones que se dan en estos países, que son los que generan la migración. ¿Por qué es esa precariedad? Si tienen muchos de esos países, sí tienen recursos, están a nivel de Ecuador, a nivel tropical, son tierras buenas, hay agua, no son desiertos. ¿Qué ha faltado? Tecnología, inversión, pero sobre todo una distribución adecuada de la riqueza. Y gobiernos menos corruptos. El problema, ahí está. En Venezuela no generaba migración, hoy hay más de 4 millones de migrantes que dejaron Venezuela para buscar una mejor situación. ¿Por qué? Porque tenemos un personaje dirigiendo la política venezolana por segunda vez que no generan valor, no generan riqueza. Entonces, ya no les dan ni para regalar. ¿Por qué? Rompieron lo que se llama la gallina de los huevos de oro, o simplemente rompieron su esquema de producción. Ya no generan riqueza, ya no generan valor, entonces no hay nada que repartirles a los demás. Hay que repartir. Y entonces la gente se tiene que ir porque la pobreza los va a matar. Entonces cualquiera que busque un mejor sueño se va. Eso es lo que hay que combatir, y eso es lo que Brasil y Argentina sí decidieron eso. La causa de todo es Maduro, que es el que nos está aventando. Vámonos sobre Maduro, así lo decidieron. Hay una cosa ya antes de irnos ahora sí a una pausa, pero fíjate que todavía por eso no me explico cómo muchos de los seguidores del licenciado López Obrador, sobre todo que están en su círculo cercano, son admiradores de Maduro y de Venezuela, del régimen venezolano, como para reflexionar un poco y para alarmarnos otro poco también. Vamos ahora sí a una pausa y regresamos. Continuamos en su programa Líderes de Opinión, platicando con el contador Mario Ortiz Sotelo. Estamos hablando de los aciertos y las fallas, o de los puntos a mejorar de la presente administración de nuestro país.
Pues fíjate que a la hora de comentar la problemática que están viviendo los países centroamericanos, que de alguna forma están expulsando a una gran cantidad de habitantes hacia México con la idea de llegar a Estados Unidos, reflexionaba sobre lo siguiente: más que una obligación nuestra, porque nos están endosando un problema de ellos, yo creo que los gobiernos de México, de Estados Unidos y de otros países debían de presionar a los gobiernos de Honduras, exportadores de gente. exportadores de gente, para que se pongan las pilas y empiecen a trabajar para darle a esas naciones y a sus habitantes, desde luego, una oportunidad de mejora, para que la gente pueda arraigarse. A nadie le gusta tener que dejar a la familia, dejar su tierra para ir a buscar un mejor futuro a otra nación. Creo que la obligación de los gobiernos es, hablo de los países centroamericanos, menos corrupción, más comunicación, más inversión. Y obviamente, en lugar de estar gastando, por ejemplo, no sé cuánto le cuesta a Estados Unidos tener su frontera vigilada y con un muro que piensa construir, que por cierto nos los quiere cobrar a nosotros, y con toda esa infraestructura para poder contener la migración que llega hacia su país. Creo que más bien podría esto enfocarse, esos recursos, a inversión en Centroamérica, para que la gente se arraigara. Eso sería lo justo, lo correcto, y aparte generaríamos un nuevo mercado de consumidores allá, ¿no? Que la gente gana, ¿no? Sobre todo. El más beneficiado podría ser México de esta situación, porque analicemos, y es lo más fácil de resolver. Si queremos resolver el problema de los migrantes en Europa, que son africanos y sirios, pues vemos que ahí hay un problema de una guerra interminable, porque ya está siendo manipulada por las grandes potencias y corre el riesgo de vietnamizarse, o sea, de irse como infinitamente en el tiempo, y mientras se están destruyendo hogares, hospitales, escuelas, no hay seguridad para nadie, y obviamente nadie quiere vivir ahí, y por eso es que por razones humanitarias los países con más tienen que admitir a estas gentes, que es dramático. Luego encontramos los casos africanos, donde es lo mismo, hay hambruna, hay luchas por el poder, guerras permanentes, guerras civiles permanentes, que también hacen que la gente ya no pueda o no quiere estar ahí. Y no hace nada la OTAN por pacificar esas zonas, o si lo hace, no lo hace de manera suficiente o efectiva para que se vea ahí. De 10 para afuera, porque muchos de los países que buscan la pacificación de esas áreas son los principales proveedores de armas, porque también eso es un negocio. Ahí está el punto. ¿Y de quién es ese negocio? Pues los producistas, las grandes potencias son las que producen armas. Entonces, ahí tenemos la película de Nicolas Cage y muchas otras que marcan una realidad. Entonces, aquí afortunadamente en lo que es Centroamérica y el caso extremo de Venezuela y Cuba, se deben precisamente a gobiernos dictatoriales que asumen supuestas posturas comunistas o socialistas, que está demostrado que no funcionan. Entonces, consecuencia de eso, la generación de riqueza, que yo siempre defino, la riqueza es la producción de bienes y servicios que hace que las necesidades de una población queden satisfechas. Por eso dicen, ¿quién es el más rico? El que no necesita nada. No es el que más tiene, sino el que no necesita nada. Todas están cubiertas, ese es el hombre rico. Bueno, en la medida que no produzcamos bienes y servicios, pues vamos a tener muchas insatisfacciones y eso se llama pobreza. Y un modelo comunista no funciona para eso, por muchas razones. La principal que yo he visto físicamente en las áreas que he visitado, porque me ha interesado mucho el tema, es ver que un gobierno centralista, que es uno de los problemas que estamos teniendo en México, no puede ocuparse de resolver los problemas de todo un país. Claro. Entonces, por eso al revés, los gobiernos que han sido republicanos, abiertos a que cada condado, cada familia, cada colonia, cada estado
resuelva sus problemas son los que están mejor. ¿Por qué? Porque esa enorme tarea está repartida en muchísima gente. Y además está basado en la libertad. Y está basado en la libertad. De emprender. Todo se puede hacer menos en lo que está prohibido. Tienes claro. algo que lo conseguiste con tu trabajo, nadie te lo va a quitar. Y si te lo intentan quitar, la ley te protege. Claro, es obligación del gobierno que el patrimonio, la integridad física y patrimonial de las personas se preserve. Entonces, eso es lo que realmente son las tareas que hay que hacer, ya no hay que darle muchas vueltas. Pero no la están haciendo los gobiernos latinoamericanos. Cualquier país que veamos que es exitoso, ¿sí? Incluso en los países socialistas avanzados como Noruega, Suecia, Finlandia, ¿en qué se basan? Precisamente en tener repartido la administración y el control de las diversas comunidades y de lograr la producción de todos los bienes y servicios que requieren. Entonces ahí sí, tú dices, oye, es un noruego o un sueco social, sí, pero tiene es que salud, socialismo tiene, light, no, pero es que tiene no es el rico, socialismo el Estado le provee toda la educación y de calidad, le provee la salud, le provee un ingreso que le permita estar bien alimentado, le provee actividad para que pueda realizar esparcimiento y desarrollo, incluso sus actividades culturales, si le gusta pintar, si le gusta el interiorismo, la meditación, el baile, la danza, el teatro, hay capacidad, hay cabida para todo eso. Eso es a donde tendríamos que aspirar a llegar, pero para todo eso se necesita no un gobierno centralista, sino se necesita el esfuerzo de mucha gente. Divide y vencerás, que cada estado resuelva su problema. Y el Estado le dirá a cada municipio, vamos a ver cómo resolvemos tu problema. Aquí te esperan cada municipio, cada colonia. Y los estados esperan que la federación le resuelva sus... Y la federación aparte exige, yo resuelvo, yo reparto el pastel, yo me quedo con todo. Eso no funciona, nunca ha funcionado. Hay una reflexión que yo quisiera compartir con nuestro auditorio y contigo, pero fíjate un detalle. Los países latinoamericanos, digamos los de la zona de Centroamérica, México inclusive, fueron colonizados primero que los Estados Unidos. Primero. Uh-huh. En México tuvimos imprenta, tuvimos universidad, cuando en Estados Unidos... Hace como 10,000 años, 10,000 millones de años, ¿no? Eso ya es un chascarrillo, yo creo. Pero bueno, aunque sí lo dijo, pero bueno, yo creo que le falló el cálculo. Pero el tema es que teníamos por antigüedad más posibilidades de mejora, más posibilidades de salir adelante. ¿Y qué pasó? Llega una nación, se funda una nación, que primero son 13 colonias, se unen y empiezan a armar su independencia y su constitución basados en la libertad. Libertad de cultos, libertad de creencias, libertad para emprender. Y cuando al ser humano se le da o se le reconoce, porque yo creo que esa es intrínseca del ser humano, pero se le reconoce esa libertad, esa capacidad. Se le permite ejercer su libertad, sí, florece. Pues entonces florece. Así es. Y en lugar de buscar la forma de que ese modelo se adopte en los países latinoamericanos, tropicalizados si gustas, pero es un modelo exitoso donde hay más sociedad y menos gobierno, donde la sociedad en su conjunto pesa más que el gobierno, pues seguimos aquí con una política de populismo donde se regala dinero que yo no sé cómo le van a hacer, pero no va a alcanzar para repartirle a todos, y donde además se privilegia una burocracia que inventa reglas cada vez más complicadas, y como decía por ahí una escritora de origen ruso que vivió en Estados Unidos, decía, de repente los que no producen nada les imponen reglas incumplibles a quienes sí producen. Entonces se enredan todo a tal grado que si no tienes un amigo que te ayude, pues simplemente no puedes abrir tu negocio con la rapidez que se requiere. Así es, y ese es otro de los grandes males, la burocracia. Pero fíjate, vamos a pasar por ese lapso de la historia, que es la que hace la separación de las diferencias entre México y otras naciones americanas de Estados Unidos. Estados Unidos efectivamente eran 13 colonias que de algún modo funcionaban así. Dijeron, bueno, nos ponemos estas que son tierras del rey de Inglaterra, porque nosotros somos colonos de estos dominios ingleses,
Ok, hay que pagar impuestos. Bueno, pero de ahí fuera, con toda libertad, cada una de esas colonias fue creciendo y cada uno era autosustentable en su economía. Eran tierras muy ricas, pudieron sembrar, explotar las pieles, los ríos, las aguas, hasta los indígenas, si tú quieres saberlo así, pero cada uno era autosustentable y de ahí tenía que compartir parte de eso con Inglaterra, porque era el rey por haberle dado las tierras. Hasta que después les quieren imponer más con la famosa, ¿quieres el té inglés? Del té. Ahí te ve el té, pero tienes que pagar un impuesto fuerte. Y además no puedes consumir té de ningún otro país. Y no puedes producirlo tampoco ahí, si no se acababa el negocio. ¿No? Entonces, ahí sí, al restringir esa libertad, ¿sabes qué? Que ya no me gustó. Y entonces finalmente ni te necesito, ni te necesito. Así es que las tierras son tuyas, pues la tierra de ahora sí que es de quien la trabaja y se rifaron y logran su independencia. Pero hay que ver, en cada una de esas colonias había gente preparada incluso en Inglaterra, pero hay gente preparada que hacen el primer congreso, firman la declaración de independencia, gentes muy notables, y después de todo dicen, bueno, cada colonia, cada provincia es independiente. Vamos a hacer un pacto federal para defendernos todos juntos. Si viene de Inglaterra, pues así nos defendemos todos juntos. Sí, si nos ataca una epidemia, pues a mí vamos a... Pero cada quien que resuelva sus problemas de educación, de salud, de todo, cada quien que se resuelva como pueda. Y así firman la Constitución, se va firmando a lo largo de 13 años. Las 13 colonias, la última fueron como a los 3, 4 años de haberse hecho la declaración, hasta que no quedaron convencidos, digamos, sí firmamos. Pero si no, cada uno era independiente. Y así siguieron creciendo estados y estados, hasta llegar a 50 estados, todos autosuficientes. Hay una cosa. Y aquí nomás termino rápido. Aquí un día nos quedamos, ya se acabó España, se acabó el imperio español, y ahora somos imperio mexicano, nacimos como imperio, con emperador Iturbide. Nomás cambiamos de un rey español por un emperador nacional, que era Agustín de Iturbide. Cuando queremos, porque no teníamos dinero, y ahora con qué nos movemos, no teníamos autosuficiencia ni ese orden de producción. Dice Francia, que era la potencia, yo les presto, pero yo nomás les presto a repúblicas, ya no presto imperios ni a reyes ni nada de eso, ya habían acabado ellos con sus monarquías. Entonces nos tenemos que transformar en República Mexicana. ¿Y qué? Traete al compadre Chón por Coahuila y a ver aquí alguien que sepa leer y escribir, juntamos aquí. ¿Cómo se hace una república? Pues con estados, con un poder legislativo, y así nos armamos, y así empieza la nación mexicana, tristemente, sin talento, sin ese amor a la patria chica, o sea, al Estado. Entonces, de ahí empieza este problema, pero ya después ya lo comentaremos con más calma. Una última reflexión antes de ir a una pausa. Dicen que en Estados Unidos las 13 colonias inventan la federación, y aquí la federación inventa. Así es, exactamente. O al revés. Muy buen resumen. Tuvimos ahí me voy a hacer de esa frase un problema desde la creación de nuestro país como república o como país independiente. Vamos a una pausa y regresamos. Continuamos en su programa Líderes de Opinión, platicando esta mañana con el contador Mario Humberto Ortiz Sotelo. Pues Mario, estamos hablando de algunos de los orígenes de nuestros problemas, y por lo que veo, a pesar de que han pasado ya muchos años, seguimos con situaciones no iguales a las que había, desde luego, en la época cuando nos convertimos en nación independiente, pero sí a otra escala, y muchos problemas todavía sin resolverse. Vámonos al día de hoy, a ver por qué hoy están los problemas como están. El primer problema que yo veo grande es que esa capacidad de autogenerar cada quien su riqueza y compartirla en un municipio, en una familia, en una colonia, en un municipio, en un estado y en una federación, está interrumpida por falta de flujo de efectivo. ¿Por qué está interrumpido el flujo de efectivo? No hay inversión del Estado como federación, la SCT tampoco vemos obras, la CFE y Pemex tampoco, gobiernos estatales tampoco y municipios tampoco. Eso representa un 40%, se ha dicho, del impulso económico. Si yo paro la bola, se acaba el juego. Yo te quiero poner un ejemplo para que seamos más prácticos y lo entendamos todos. Hagan de cuenta que va en el periférico, allá en México, un número enorme de automóviles circulando. Y pues ahí van caminando, a veces despacito, a veces más aprisa, a veces a velocidad media.
y hasta adelante va un enorme vehículo que es un tráiler de esos de doble remolque, y el tráiler se descompone y se queda atravesado. Ese tráiler se llama el gobierno. ¿Qué pasa con todos los que venían caminando, aunque sea vuelta de rueda? Se paran. ¿Sí? Así de sencillo a veces hay que entender la economía. ¿Sí? Si el gobierno no invierte, pues simplemente pagamos un dinero de impuestos, pero ese dinero no regresa. Se sale de la circulación. Yo doy del ejemplo del acitrón. En el acitrón todo el mundo está jugando y la vamos pasando y todos estamos jugando. Acitrón es de las sillas. El que te voy pasando un objeto, acitrón de un pie, cada quien. Sí. Con el mismo objeto todos caminan. Si se paran todos, porque aunque era el mismo dinero, era el dinero que yo tenía que pagar a ti para que tú le pagues a tu proveedor, tu proveedor le pague al suyo y le pague el salario y el otro gaste y me compre a mí y demos esa vuelta. Esa es la que se está parando esa se llama, es un indicador de economía, se llama la velocidad de gasto del dinero. Que sirve para determinar inflación y otras cosas, pero finalmente eso está detenido. ¿Por qué? Le quitamos ese impulso. Entonces todo el mundo, a mí me deben muchos, yo les debo a muchos, y entonces nadie puede moverse. Ese es el problema, ¿no? Y lo que ya cayó en el banco, los bancos dicen, oye, te quiero prestar porque tengo aquí un chorro de dinero inmovilizado. Los bancos tienen bastante dinero para financiar, pero ya no hay mucho sujeto de crédito, porque el que no le llegó su dinero ya no le pudo pagar al banco, ya está en el buró de crédito y entonces no es sujeto de crédito. Esa inmovilización de la economía me preocupa mucho y así como esa, muchas otras cosas que pueden dañar la economía y nos dejen un país después de difícil reparación. Ese es el problema, si no se cambian estos paradigmas, estos modelos que no son correctos. No son correctos y las consecuencias las estamos viendo. ¿Qué obra grande vemos de los estados, de los municipios? Yo me acerqué con los presidentes municipales a ofrecerles con financiamiento, incluso alumbrado con sistema de cámaras de videovigilancia. Financiados, pero después, a lo que no tienen capacidad de pago. No, porque muchos de ellos gastan una gran cantidad de dinero en salarios y otra parte la tienen ya comprometida porque alcaldes anteriores se endeudaron y apenas les da para ir pagando los abonos, porque ahora se hacen negocios desde las alcaldías o desde las gubernaturas donde alguien que está en el cargo no solamente obtiene un beneficio por el tiempo que dura su gestión, sino que hace un negocio con una empresa privada que va supuestamente a venderle servicios a un sobreprecio y comprometen las finanzas del municipio o del estado a un plazo de 15 o 20 años. Entonces, con la autorización de la legislatura. Entonces, ¿qué sucede? Pues que cosas que podían costar 100, acaban de costar 200, 300 o 400 y se arrastran le está por años. Quitando dinero, le está restando recursos a las administraciones que siguen. Y al llegar las administraciones que seguían, pues se dan cuenta que no hay dinero y tienen que volver a pedir prestado, volver a caer al esquema de trabajar con alguna empresa que les vende el servicio y le van pagando y avientan o patean la pelota para el futuro. Y esto también es grave. Por ahí te otra. La restricción de dinero hace que las tesorerías de las empresas y los empresarios estén muy afectadas. Entonces, a la hora de tener que pagar, pues pagan la nómina, si no, si la gente se les echa encima, pero pagan la nómina, el neto, la percepción neta. Pagan a CFE, se nos quedan sin luz. Compran su materia prima hasta donde, pues, porque el producto casi los tiene interrumpidos. Pero a la hora que, oye, hay que pagar impuestos y hay que pagar, no tengo dinero, entonces la recaudación se cae también. Y entonces el gobierno tiene menos recursos. Y después viene lo que se conoce como la calificación que tanto parece molestar. Sí, a todos nos molesta que nos califiquen, pero entonces hay que entender por qué. Si tienes menos ingresos, por tu recaudación se está cayendo. Si tienes menos producción, porque al no tener dinero, tu Producto Interno Bruto está bajando, tu deuda, que se mide en relación al Producto Interno Bruto, porcentualmente va subiendo. Y tus intereses también. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo te voy a calificar? Tienes menos capacidad de pago y tu deuda va subiendo. Tienes menos ingresos, porque te está cayendo la recaudación, y aparte como estás produciendo menos, entonces te voy a calificar mal, y entonces el que te preste te va a prestar con una tasa todavía más elevada.
Eso es lo que no entendemos tampoco y consecuentemente este esquema recurrente ya nos pegó y aquí debe estar grabado cuando dijeron, la vez pasada hablamos de la calificación que le había puesto una de las calificadoras a Pemex y que las demás habían dicho, nos esperamos, le concedemos el derecho de deuda. Yo anticipé que iba a ser reprobada nuevamente y ya pasó, pasaron los 3 meses, no hubo mejora en las finanzas de Pemex y en consecuencia, ahora sí ya todas las calificadoras ya nos tienen prácticamente a un paso de ser bono chatarra. ¿Y qué va a pasar? Que va a tener que asumir esa deuda como deuda soberana el gobierno federal. Entonces su endeudamiento va a subir, va a tener que subsidiar eso, porque aparte la solución que propone es decir, bueno, voy a sanear a Pemex que pague menos impuestos, bueno, entonces te va a pegar a ti en tus finanzas públicas. Claro, menos presupuesto para el gobierno federal. Entonces, finalmente, como te veo yo calificadora, no estás haciendo nada. ¿Cuándo nos van a ver mejor? Cuando suba nuestro Producto Interno Bruto. Necesitamos que se recupere el movimiento de efectivo rápidamente y cuando generemos o hagamos proyectos generadores de valor. Pemex tiene un problema porque está demostrado que la nueva refinería no va a ser generadora de valor. Se va a llevar demasiado tiempo y demasiados recursos, ¿sí? El remedio que se dio contra el huachicoleo, que son los trailers, suben los costos y afecta nuevamente a la generación de valor. Pero además estoy leyendo por ahí que el número de tomas clandestinas 1,800 ha habido. Sí, sigue alta. Yo pregunto algo. ¿Será que quienes toman las decisiones en este país tienen la capacidad necesaria para tomar buenas decisiones? No dudo, vamos a conceder beneficio de la duda, desde luego, a la buena fe que pudieran tener, pero una cosa es tener buena fe y otra cosa es tener capacidad. Yo coincido contigo. Abono porque haya buena fe, ya sería el colmo que ni siquiera actuaran de buena fe. Como dijo Peña Nieto, ningún presidente se levanta con ganas de fastidiar al país. Yo también creo en la buena fe, pero también sé lo que es decidir sobre las rodillas y cuando el que mucho abarca poco aprieta. Si tú quieres tomar todas las decisiones, vas a sufrir y no vas a tomar las mejores decisiones porque no vas a tener la posibilidad de... Y te vas a tardar en tomarlas luego, cuando las quieras implementar, por muy buenas que sean, a lo mejor ya es... Y luego si desconozco a los demás protagonistas o a los demás asesores en esa decisión, como fueron las 4 empresas que él seleccionó para que vinieran a ver lo de la refinería, como es a mi subsecretario, que el subsecretario sí ve los números y pues aquí ya no tengo para hacer una refinería. Entonces no se va a hacer, no, ¿cómo que no se va a hacer? ¿De dónde? Pues a ver cómo le haces, pues entonces que venga a través la tenencia, no, y empiezan los dimes y diremes entre gentes que sí ven la realidad de la economía, pero que no son tomados en cuenta. Y entonces esos problemas son las que nos llevan a querer encontrar una realidad y se ve cuando dice yo tengo otros datos. Entonces yo quiero vivir, en psicología se llama el escape en la fantasía. Cuando yo no me quiero sentir deteriorado o afectado por lo que estoy haciendo, empiezo a desarrollar fantasías donde todo está color de rosa, todo está bien y finalmente todo lo que me rodea es influenciado por mafias o por lo que sea. Todos los que te cuestionan. Todos los que me cuestionan son gentes que no quieren ver la realidad que yo sí veo. Es un mecanismo de defensa, se llama así, escape en la fantasía, los psicólogos lo conocen, es para proteger mi personalidad y todo eso hace que no se estén tomando las mejores decisiones. Pero el principal problema es querer acaparar todo. Y tiene que ser porque también hubo en la selección de diputados, senadores, gobernadores, pues hubo mucha gente que no tiene la capacidad. Que no tenía la posibilidad de ganar, pero ganó por el efecto López Obrador. Y hoy no tiene la capacidad de actuar. Entonces la tarea se vuelve voluminosa, demasiado pesada y no se mueven las cosas como debieran. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Continuamos en su programa Líderes de Opinión, platicando con el contador Mario Humberto Ortiz Sotelo sobre lo que está haciendo bien, lo que no está haciendo tan bien el gobierno actual, lo que puede mejorar. Mario, ayer que platiqué contigo por teléfono, te comentaba yo la situación que me parecía aberrante.
yo trato de cuidar mi casa para que no se meta un ladrón, pero en lugar de estar pendiente en la puerta, estoy pendiente desde el baño o desde mi recámara. Conclusión, cuando yo quiera hacer algo saliendo del baño o de mi recámara, el ladrón ya está dentro de mi propiedad. Te comentaba esto porque me parece absurdo, leía yo en las noticias donde la Guardia Nacional estaba en algunos puntos que estaban, localizados bastantes kilómetros antes de llegar a la frontera. Es decir, creo que hablaban de 60 kilómetros. A los 60 kilómetros, si está ahí estacionada la Guardia Nacional, pues simplemente va a estar al pendiente, supongo yo, de los que pasen por la carretera, de los que pasen en algún medio de transporte donde puedan ser detectados. La Guardia Nacional debía de estar pegada en la frontera para no dejar entrar a quien no tiene papeles. Ya estando en México es más complicado todo. Y además, si son centroamericanos, pues hablan casi igual que nosotros. Entonces, ni siquiera por el acento se les puede decir. Ya se aprendieron hasta el himno nacional. Ya se aprendieron el himno nacional. Entonces, tú me decías el caso de Francia. La línea Maginot. Que creó una fortificación, pero en lugar de ponerle la frontera con Alemania, la puso remetida. Digo, hay que aprender de la historia. Sí, no, y nunca funcionó la línea Maginot, nunca funcionó. Fue un gasto. Porque finalmente le dieron la vuelta, pero aparte le dieron la vuelta porque lo rodearon. Enfrente de la línea Maginot había un bosque que era, creo que de las Ardenas o algo así. Pues entraron con mucha facilidad. Yo creo que se camuflajearon con el color de la naturaleza del bosque y le dieron la vuelta y los atacaron por atrás. Así es, y entonces eso no sirvió de nada, ¿no? Pero aquí en México, yo a raíz de la plática de ayer, me platiqué con unas personas, dijeron que la estrategia de los 60 kilómetros, que ahora ya después de lo que se sucedió el viernes ya no fue la mejor desde mi punto de vista, era para tener un área de amortiguamiento donde si la gente entraba, ok, te dejo esos 60 kilómetros, que va a ser una zona ya estando adentro, caótica. hay que darles de comer, hay que alimentarlos, hay que... Y después dice, entonces después de 60 controlo la vía del tren, las carreteras ya suponen que van a ir ya no como en el río Suchiate o en el río Lo que Cruz, pueden cruzar por 18,000 puntos y entonces aquí ya vienen más concentraditos por X vías y donde los puedo detener. Pero es ceder mucha parte del territorio nacional. Yo me pongo a ver en la frontera de Guatemala, en la Tapachula, pues es ceder todo el Puerto Madero, Tapachula, Huixtla y todavía más allá, casi bastante adentro. Y es una zona difícil, nomás tiene una sola carretera, un solo trazo ferroviario, y puede ser que se contenga ahí en ese sentido, pero estamos cediendo mucho espacio y les vamos a dejar esa carga social de mantenerlos a los pobladores de esas regiones. Ahora, segunda, si te sigues así por toda la frontera, es enorme. Van a entrar por Chiapas, van a entrar a la laguna de Montebello, que también es frontera, y van a empezar a afectar esas zonas que son bonitas, que va mucho turista, pero van a ir y van a tratar de ganar dinero como puedan por ahí. Seguimos hasta la cuestión de Chetumal, los 60 kilómetros arrasan Chetumal, arrasan puntos bellos como es Bacalar, casi y van a irnos llevando a esa zona. Para mí no la debíamos de ceder. Yo sí creo que hay que defender la frontera la frontera. Y además hay otra cosa. A mí me parece absurdo que México esté tomando esa responsabilidad sin exigirle a los gobiernos de Centroamérica que hagan su parte. Guatemala los deja entrar, ¿por qué los deja entrar? Honduras no debe permitir la salida. El Salvador igual, tienen que tomar esa responsabilidad los propios gobiernos centroamericanos. México tiene que hacer la política espejo. Oye, yo ya no puedo permitir que entren como han entrado, destruyendo propiedad nacional, pateando puertas, empujando a mexicanos y sin ningún papel, pues porque creo que también cualquiera se pone nervioso, ya no saben ni quién viene, ni si son terroristas, o si son asaltantes, o si son malas salvatruches, o quién son, porque entran sin... Y no hay control, ni registro. Entonces, eso no lo podemos permitir, debemos de defender el territorio mexicano desde su frontera, y hacer que Guatemala
haga lo propio y así volvemos otra vez, divide y vencerás, y cada quien contiene el problema en la parte que le toca. Contiene y resuelve, porque se trata no nada más de impedir que la gente circule, sino de generar las condiciones necesarias para que su propio país tenga empleo y tenga seguridad. Ahí viene otra vez el problema. Encontramos en la misma territorio un Panamá próspero. Costa Rica, ¿por qué panameños no vienen acá? Pues sí, ¿por qué no vienen costarricenses? Están bien y es la misma tierra llena de volcanes. Ambos países, casi todos tienen costa del Pacífico y del Caribe, o sea, del Atlántico. Tienen riqueza. Yo los he visitado todos esos países. Yo fui presidente de la firma de Latinoamérica, en la que participaba, y conocimos todos esos, ¿no? Honduras es un caso donde se ha concentrado la riqueza en unos cuantos, pues tendrá que afectarles, confísquenle los bienes que están en bancos en el extranjero, atáquenlos esos y hagan que ahí sí que los gobiernos se expropien y repartan para que ¿por qué no? A veces son soluciones extremas, confisquen el gobierno, si se confisca el dinero de los funcionarios públicos que se han enriquecido, de los funcionarios, sí. Sí, no, porque digo, muchas gentes que han estado en sus gobiernos se hicieron inmensas, porque acapararon todo, la importación de alimentos, de medicinas, que se los vendían al pueblo, y la lana la ganaban y la tienen a través de empresas. Pero finalmente el dinero está en el primer mundo. ¿Quién sabe si quieren hacer eso los funcionarios? Porque a lo mejor los que están son los mismos que participaron en el saqueo. No han soltado, como aquí mucho tiempo con un partido político, no sueltan el poder, y entonces eso ha hecho que se acumulen unos cuantos y haya una divergencia muy grande entre pobres y ricos, que obviamente al no darse inversión, porque el que ya la hizo ya no quiere invertir más en el campo y en muchas otras áreas que serían atractivas para que los hondureños se quedan ahí. Ese es el problema. En Salvador siempre ha habido características de violencia, pero también cuando estuvo un buen gobierno, estuvieron muy bien los salvadoreños. Guatemala, pues es quizás el menos problemático, pero tiene también que hacer sus tareas. Pero todos esos países, si logran paz, son atractivos para el turismo. Tienen mucho modo de producir, el sector primario lo pueden impulsar muy bien, el sector turístico también, pero se necesitan poner las pilas, y necesitamos, ahí sí que mejor los países que no quieren recibir migrantes les echen la mano con la inversión. Un plan Marshall. Un plan Marshall, exactamente. Muy bien, Mario, pues muy completo, y no nos alcanzó el tiempo para variar todos los temas. ¿Cómo andas la semana entrante? ¿Te animas a venirle a dar? Con muchísimo gusto, como siempre. Realmente estamos en un momento en México donde de una semana a otra pueden cambiar las cosas. Sí. Yo espero que cambien, pero para bien. Pero sí, me quedaron muchas preguntas aquí en el tintero. Si tú puedes y aceptas el reto, con mucho gusto. Nos vemos aquí la semana entrante y seguimos platicando. Y el exhorto a las autoridades y a quien les toca tomar las decisiones de que hagan su mejor esfuerzo buscando siempre generación de valor, generación de riqueza, mejor distribución de la riqueza. Pero primero hay que generar y luego repartirla. No repartirla antes de generarla. Para que haya caldo de pollo, primero hay que tener el pollo. Eso es. Saludos, donde sí vi algo que me agradó mucho, un equipo más competente de lo tradicional en la Secretaría de Finanzas. Ajá. Pero igual tienen el problema del estado de Veracruz. Sí, tienen un problema enorme de todo lo que heredaron de deudas anteriores, que la verdad les deseo la mejor de las suertes, aunque no veo cómo puedan resolver estos problemas tan grandes. Pero por lo menos ahí vi capacidad, vi innovación, vi buenas personas, ¿sí? Gente más preparada. Ojalá no nos vayan a reaparecer la tenencia. Ya pagamos todos lo que llaman derechos de control vehicular. Uh-huh. Y no vaya a ser que esta sustituyó a la tenencia y que posiblemente esté generando tantos recursos como la propia tenencia, porque la tenencia se aplica solamente a carros de 5 años a la fecha, y los derechos de control vehicular para todos los carros, sean carcachas de media vida o nuevos. Ojalá. Termino con algo. Existen soluciones bien a la política fiscal para que no tengamos que regresar a tenencias ni a otras cuestiones regresivas. Yo tengo el estudio que me llevó muchos años,
y que llevé ahora a tratar de llevarse las que se decían, pero dijo, no, en 3 años no se va a cambiar la política fiscal, eso va a ser hasta dentro de 3 años. Pues tendremos que esperar, pero definitivamente hay soluciones fiscales mucho más fáciles, mucho más beneficiosas, que pueden dar recaudación, que pueden ser más justas, y no necesitamos regresar impuestos como la tenencia. Regresar a esquemas fiscales. Esquemas fiscales que se quitaron porque no debían de ser. Porque además era absurdo, la tenencia era para pagar los gastos de los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos fueron ya hace 50 años, 51 años, pues no es posible regresar eso. Sí urge una reforma fiscal, porque tenemos que bajar la tasa de impuesto sobre la renta, si no van a decir Estados Unidos 21 y acá 30, pues no, acá otro 10 y allá no, y todo lo que ya dije, no, pues tenemos que adecuarnos a la realidad mundial si queremos competir. No se hable más, Mario, te esperamos la próxima semana. Te agradezco muchísimo que hayas venido, que hayas aceptado. Gracias a todo el auditorio que nos tuvo la paciencia de escucharnos. Siempre es interesante, te aprendemos mucho, y yo espero que también a nuestros amables radioyentes les haya parecido bastante sustanciosa la plática. Muchas gracias. Les agradecemos muchísimo el favor de su atención y hacemos el compromiso de que Dios mediante la próxima semana nos volvemos a ver y escuchar en su programa Líderes de Opinión, donde va a estar otra vez el contador Mario Humberto Ortiz Otelo, para servir a ustedes, platicándonos sobre tópicos actuales. Muchas gracias y hasta pronto.